En Nicaragua, la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega ha estado marcada por la confrontación. Y esto tiene que ver con la actitud de algunos obispos, con la actitud de algunos sacerdotes, que utilizan a Dios, que utilizan a la religión para hacerle la guerra a la revolución. Desde los inicios de la revolución sandinista hasta hoy, la retórica de Ortega refleja un conflicto que ha perdurado por décadas. 42 años después, las palabras de Ortega siguen siendo las mismas, pero el contexto ha cambiado. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población, elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la población la que los elija, y no que todo es impuesto. Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía. La tiranía perfecta. Ahora, la represión hacia la Iglesia y sus líderes es parte de un plan sistemático de control. Bajo el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, a lo largo de la última década se ha intensificado de forma masiva la represión, han extendido el uso del exilio forzado, la forma en la cual le quitan a las personas la nacionalidad para atacar a sus críticos, para cerrar el espacio cívico y para continuar, digamos, acumulando poder dentro del gobierno. Eso ha significado la expulsión y deprivación de la nacionalidad, ha significado restricciones muy serias a la libertad de religión y restricciones a la libertad de expresión y de asociación. En particular, la campaña, sobre todo a lo largo de estos últimos años, particularmente desde 2023, en contra de la Iglesia Católica, ha hecho que 200 figuras, líderes de la religión, hayan tenido que irse al exilio, hayan sido deportados o se les haya prohibido regresar al país. Bueno, la Iglesia en Nicaragua pues ha llegado a un punto crítico. No podemos negar, sería faltar a la realidad, ¿no? Y a la verdad. Un momento crítico porque pues toda la estructura que la Iglesia ha tenido en Nicaragua, sobre todo con la expulsión de ya pues 4 obispos, pues la situación está bastante complicada para las comunidades diocesanas, entre ellas. Bueno, lo primero es que manda una señal muy preocupante. Si eso se le hace a líderes de la Iglesia católica, la ciudadanía solo puede preguntarse lo que le puede pasar a cualquier persona que no ejerza un rol de liderazgo. Y lo que hace el gobierno es hacer un uso político de este sentimiento religioso de la población, porque busca legitimarse. Entonces, si bien, por un lado, quiere dejar de lado a la Iglesia Católica, lo hace porque el discurso de la Iglesia no va acorde a los intereses del partido. Entonces, lo que hace es cooptar algunas prácticas religiosas, algunas, por ejemplo, festividades religiosas. Ellos no permiten que la Iglesia dirija o coordine una procesión o coordine una festividad religiosa, pero la Iglesia sí lo hace, ¿no? La Iglesia dice, vamos a celebrar un día tal, esta festividad, pero lo hace o lo autoriza porque quiere de alguna forma ganar esa simpatía del pueblo, legitimarse de alguna forma haciendo uso de esos elementos, de esos símbolos religiosos. Es realmente una de las campañas, probablemente en América Latina, sin duda, la campaña más represiva en contra de la Iglesia Católica. Y esta, digamos, voluntad política del régimen que se materializa en una persecución que no tiene precedente en nuestra historia,
me hace pensar que más que nunca en este momento la iglesia, sus estructuras, la feligresía, los sacerdotes y religiosos están en una situación de riesgo inminente. Cualquier cosa puede pasar. El golpe no solamente de los obispos, sino también de la salida de tantos sacerdotes, diócesis que a nivel centroamericano figuraban como de las más abundantes en recursos sacerdotal, por ejemplo el caso de Matagalpa, y otras, ¿verdad? Ha habido tanta reducción del recurso sacerdotal que la Eucaristía, que es lo más importante en nuestra fe, en la fe católica, pues ya no la tienen las comunidades con la frecuencia, la periodicidad con que se llevaba en tiempos normales. Eso pues sacude, es fuerte, ¿verdad? Porque nosotros tenemos a la Eucaristía como el centro de nuestra fe. Pero también hay otras repercusiones evangelizadoras, como el cierre de las emisoras de la iglesia, el cierre de la televisión de la iglesia, de las publicaciones de la iglesia. Pues ese es un fuerte golpe para la iglesia en cuanto a su tarea evangelizadora. Significa que a la fecha más o menos el 80% de las organizaciones no gubernamentales que operaban en Nicaragua en 2018 han dejado de existir, muchas de las cuales incluyen algún tipo de congregación religiosa. Yo lo que veo es ahí un patrón del gobierno queriendo eliminar cualquier tipo de control, cualquier tipo de veeduría, cualquier tipo de institución que pueda poner en riesgo su control absoluto de la sociedad. Prueba de eso, de nuevo, es que desde 2018 por lo menos 58 medios de comunicación han sido cerrados. Y creo que en un país como Nicaragua, con unas estructuras religiosas que han jugado históricamente un papel muy importante para la sociedad de Nicaragua, debilitar esas estructuras ha sido una tarea fundamental de un gobierno que, insisto, quiere garantizar que no existe ninguna estructura dentro de la sociedad nicaragüense que le pueda disputar su hegemonía de poder del gobierno. Y por eso, en este contexto, el régimen nicaragüense se empeña en aniquilar la posibilidad que los ciudadanos se organicen. Porque como se dice popularmente, ¿no? Juntos somos más fuertes. Entonces cuando te juntás para ejercer tu derecho, sos más fuerte. Y precisamente es en esa lógica en donde el régimen ve como peligro o como riesgo cualquier posibilidad de fortaleza ciudadana, por decirlo así, de que la ciudadanía pueda de manera colectiva ejercer sus derechos, y ejercerlo significa también demandar derechos. Desde 2023 esa represión se ha extendido también incluso a iglesias y a congregaciones protestantes y evangélicas, lo que ha generado de nuevo una señal de que cualquier vinculación con una práctica religiosa debería ser, digamos, desincentivada, extirpando a la ciudadanía de la posibilidad de tener una libertad de cultos y de religión. No solamente han sido sacerdotes quienes han sido víctimas de este tipo de violaciones, quizás algunos de los más visibles sí, pero también, como he señalado, han sido monjas, han sido otras personas, mujeres incluso, que han demostrado, digamos, alguna afinidad en el marco de sus creencias religiosas y que también han sido víctimas del destierro. ¿Cuáles son las necesidades de esas mujeres cuyos derechos se están violentando, que tienen necesidades diferentes psicológicas, necesidades, por ejemplo, en temas del ejercicio de los derechos reproductivos, sexuales, el acceso a ciertos medicamentos que solamente necesitamos las mujeres? Entonces sí es importante entender que estas realidades, que las han sufrido miles de personas en Nicaragua, se viven de una manera diferenciada y que tenemos que mirar esas dos aristas, necesidades distintas por el hecho de ser mujeres e impactos distintos por el hecho de ser mujeres. Esos son solamente como algunos ejemplos de lo que sufren, pero no necesariamente son los únicos. Yo no creo que sea un silencio porque no tienen nada que decir, porque no tienen algunos argumentos que defender. Al contrario, yo creo que más bien lo hacen por una forma estratégica para poder quedarse en Nicaragua y poder seguir atendiendo a la población.
Siempre la iglesia ha querido tener espacios de diálogo, siempre. Entonces, en mucho tiempo, el silencio, lamentablemente, los que gobiernan Nicaragua lo interpretaron como cobardía, ¿no? Y no, realmente el silencio era para crear espacios de diálogo, pero con el régimen nicaragüense la palabra diálogo no existe, ¿verdad? Ellos tienen un plan y es un plan totalitario. En medio de esta represión, la resistencia pacífica y la fe del pueblo nicaragüense se mantienen como un faro de esperanza. Por muy oscura que sea la noche, siempre amanece. Pero voy a decirlo de una manera, de una perspectiva cristiana, ¿verdad? Por muy duro que sea el Viernes Santo, siempre habrá Domingo de Resurrección.